buenos días. Damos gracias al Señor por esta mañana preciosa en la que podemos nuevamente venir a este lugar. Y queremos empezar compartiendo con ustedes esta hermosa palabra del Señor en el Salmo 16. Queremos que prestes mucha atención a lo que el Señor dice acá. Estamos ya culminando con este fin de semana la celebración de Acción de Gracias, y yo creo que esto está muy apropiado para darle gracias a Dios. Así que dice así la palabra del Señor, Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, y por eso no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposa confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué hermoso el verso número 5. Dice: Jehová es la porción de mi herencia. Él es quien sustenta mi suerte. El salmista no está hablando aquí de la suerte que el mundo ofrece, sino que está hablando de que el Señor es el que dicta la suerte y el rumbo de tu vida. Y continúa diciendo las cuerdas, el verso 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Las cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Quiere decir que en aquel tiempo medían los terrenos por cuerdas y ponían cuerdas para marcar. Y aquí el salmista dice: es hermosa la heredad que le ha tocado. No dice es hermosa la heredad que yo pedí, ni que yo esperaba, ni que yo quería. Es la que me ha tocado, la que Dios me ha dado, porque Él es el que determina mi suerte. Hay que darle gracias al Señor donde quiera que estés hoy, porque eso es lo que te ha tocado. Honra al Señor con lo que te ha tocado, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Y de esa manera, honrando al Señor con todo lo que Él te ha dado, tu trabajo, tu casa, el carro que tienes, de esa manera puedes vivir agradecido, consciente de que todo lo que tienes viene de Dios. Y no es lo que querías tener, es lo que Dios ha permitido que tengas, es lo que te ha tocado. Así que hónrale a Él con todo tu corazón y vive una vida llena de agradecimiento a Él, porque hermosa es la heredad que el Señor nos ha dado, y la mayor heredad que tenemos en Él es Jesucristo su Hijo, quien dio su vida en aquella cruz por ti y por mí. Así que vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Cierra tus ojos y le decimos: gracias, Padre, porque hoy estamos aquí. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor, porque hoy reconocemos que todo viene de ti. Sabemos que nuestra vida está guardada en tus manos, Señor, y dependemos absolutamente de ti. Lo que tú nos des, en donde tú nos pongas, lo que tú permitas que alcancemos, Señor, hoy queremos honrarte con ello. Honrarte con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros bienes, porque
porque en definitiva todo te pertenece a ti, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, en esta mañana y te damos gracias y te rogamos que tu Santo Espíritu hoy se mueva con libertad en este lugar y que podamos recibir de ti, Padre, lo que hoy tienes preparado especialmente para cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, y te rogamos que recibas esta alabanza y este tiempo de adoración. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie y así alabamos al Rey con gozo en este tiempo maravilloso, tiempo en el que empieza la época más linda del año, la época de la Navidad. ¿Cuánto les gusta la Navidad? Nos encanta la Navidad, es un tiempo hermoso, es un tiempo maravilloso y sobre todo es una gran oportunidad para predicar a Cristo y llevar el verdadero mensaje. Nosotros en casa nos encanta la Navidad y nos gusta decorar y siempre con mi esposa tratamos de buscar algo que sea significativo, de no solamente adornar por adornar. En esta ocasión conseguimos un set de la escena del nacimiento. Cuando terminamos me senté y empecé a observarlo todo. Cuando llego a aquel lugar donde estaba esa escena,
encuentro tan sombría, tan poco brillante, le digo a mi esposa: ven a ver una cosa que hace el mundo, que comercializa la Navidad. Empecemos a quitar todas las luces, todos los adornos, todos los regalos, las comidas, las fiestas. ¿Qué te queda? ¿Te queda ese gozo y esa alegría dentro de tu corazón por celebrar la Navidad? ¿O es simplemente la emoción del momento que el mundo te lleva y te envuelve y desvías tus ojos de aquel nacimiento, de aquel pesebre? Esa es la esencia de la Navidad. Es la razón por la cual nosotros celebramos ese tiempo. Así que no dejes que el mundo te pierda la vista, quites la perspectiva de lo que realmente es la Navidad y celébrala con todo tu corazón, pero con el verdadero significado y el verdadero sentido, que es que Cristo vino a nacer en un humilde pesebre donde no habían luces, no habían fiestas, no habían comidas, no habían regalos, no habían colores brillantes. Era simplemente el plan de Dios para salvarte a ti y a mí de una manera maravillosa y majestuosa. Así que vamos a celebrar este tiempo, cada uno de nosotros conscientes de que estamos celebrando al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que vino a este mundo a entregar su vida por ti y por mí. Y como leíamos en el Salmo al empezar, a Él le tocó venir a morir por ti y por mí, y honró al Señor con ese mandato, siendo obediente. Así que seamos agradecidos al Señor y alabémosle con todo gozo y todo corazón, porque Jesús es nuestro todo. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Se lo decimos cantando: sí, Jesús, tú eres nuestra pasión, tú eres el gozo de mi vida, Dios. Alégrate, hermano, y gózate en esta mañana, porque Él vive, porque Él dio su vida por ti y por mí. Él es mi recompensa.
Señor, queremos seguirte, queremos ser fieles hijos tuyos. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a sobrepasar todas las dificultades, Señor, que se presentan en nuestra vida. Todas aquellas tentaciones, todas aquellas cosas, Señor, que tenemos que vencer para poder decir: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Los que estén decididos hoy, levanten su mano o ahí donde estás, entrega tu corazón y dile: Señor, yo he decidido seguirte y no quiero volver atrás. Gracias, Señor, porque tú eres el que hace la obra en cada uno de nosotros. Es Jesús en nosotros el que obra. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Tú haces la obra en nosotros. Esa noche no estoy solo, pues conmigo el Salvador está. En mi debilidad encuentro gozo, pues su poder se perfecciona en mí. Puedo
Señor, así lo declaramos en esta mañana. No es en nuestra miseria humana, no es en nuestra fuerza, no es en lo que podamos tener o alcanzar. Es por tu gracia, por tu misericordia, es porque tú obras, Señor, en nuestra vida. Queremos, Señor, dar fruto al 100%. Y hoy reconocemos que si tú no estás en nosotros, si tu Santo Espíritu no trabaja en nuestra vida, nosotros seremos como aquella higuera que solamente tenía muchas hojas, pero no tenía fruto. Hoy te suplicamos, Señor, que tú hagas la obra en nuestra vida. Hoy te invitamos, iglesia, a que tú eleves tu corazón al Señor y tomes conciencia y le digas: Señor, estoy dando el fruto que tú crees, que tú quieres de mí. Estoy respondiéndote, Señor, al llamado que tú me has dado. Estoy caminando, Señor, de la forma que tú quieres que yo camine. Hazte estas preguntas, iglesia, y deja que el Espíritu Santo las responda en tu vida. Y empieza a hacer los ajustes que sean necesarios para decirle: Señor, yo quiero que tú obres en mi vida porque yo quiero agradarte. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero vivir agradecido a ti por todo lo que tengo, por todo lo que me das y aún por lo que no me das, porque tú sabes por qué no me lo das. Gracias, Señor, porque no somos nosotros, porque tú nos ves a través de tu Hijo Jesús, a quien adoramos, a quien exaltamos y a quien rendimos toda gloria en esta mañana. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por hacer tu obra en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por no cansarte de nosotros, Señor, por amarnos de tal manera que diste a tu Hijo. Gracias por ese amor eterno e infinito con el cual tú nos amas. Gracias, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Te adoramos y te amamos. Y tu pueblo dice: amén y amén. Gracias, Cristo. Te exaltamos en esta mañana y rendimos nuestra vida a ti, Señor, porque reconocemos que tú eres el único, el verdadero, el fiel, el justo, nuestro amigo que nunca nos deja. Gracias, Señor. Buenos días, hermanos. Qué bueno estar aquí ya comenzando el último mes del año 2024. Este año se ha ido rápido. Bueno, de acuerdo como usted lo vea, ¿no? A algunos les ha parecido eterno. A mí particularmente me ha parecido que se ha ido a millón. Pero no importa lo que nos parezca a ninguno de nosotros. Lo cierto es que está terminando el año. Y quiero, antes de comenzar la predicación, dar gracias al Señor por el hermoso programa que pudimos tener el pasado jueves. Un desayuno, culto y acción de gracias, donde muchos de los aquí presentes pudimos venir, confraternizar, pero sobre todas las cosas, darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por ser quien es y darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho durante este año por nosotros, con la convicción de que seguirá ahí, a nuestro lado, en el 2025 y hasta que Él venga. Amén. También quería agradecer a todos los hermanos que hicieron posible la realización de este evento, complicado para tantas personas, las comidas, todos los que aportaron la comida, los hermanos que organizaron. No quiero decir nombres porque puedo dejar a alguien fuera, pero de verdad estamos muy contentos por este tiempo que pudimos pasar. Gracias, hermanos, por servir en la obra del Señor. Gracias por dedicar tiempo de su apretada agenda para el reino de nuestro Dios, y sigamos adelante confiando en que nuestro Dios seguirá de nuestro lado. Amén. Pues bien, la Biblia nos habla mucho sobre la vida del creyente y específicamente sobre seguir a Cristo.
De hecho, el propio Jesús invitó personalmente a varias personas, a varios sujetos a que le siguieran. Por ejemplo, a un discípulo le dijo en Mateo 8, 21 y 22, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Este discípulo, del que no se dice su nombre, le había preguntado anteriormente, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y Cristo entonces le dice, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Cristo también hizo un llamado a seguirle al joven rico. ¿Recuerdan la historia del joven rico? Aquel hombre que se acercó a él y dijo, Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Cristo le dijo, guarda los mandamientos. Oh, sí, Señor, desde que soy un niño los guardo. Dice Cristo, bueno, solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Este final no fue muy feliz porque el hombre en realidad amaba más las riquezas que a Cristo. Por lo tanto, no le siguió. Un llamamiento espeluznante, electrizante en la Biblia es el que Cristo le hizo a Mateo, a Leví, quien fue después su discípulo. Dice Mateo 9:9, al continuar su camino Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado donde se cobraban los impuestos y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió. Un cobrador de impuestos, un sinvergüenza cobrador de impuestos. Porque los cobradores de impuestos robaban al pueblo judío. De hecho, de ahí estaba la ganancia. Lo más que pudieran sacarle por encima de lo establecido era su ganancia. Pero además eran considerados traidores por los judíos. ¿Por qué? Porque estaban al servicio ¿de quién? De los romanos, quienes estaban en ese momento en el poder. Y además estaban acusados de corruptos. Sobre todo Mateo, que aparentemente era jefe de un grupo de publicanos, de un banco de publicanos. Él no era un publicano cualquiera, Pues en este hombre, de una manera increíble, nada más que recibió la invitación de Cristo a seguirle, lo dejó todo y le siguió. Y por último, por solo poner algunos ejemplos, encontramos también el llamado que le hizo Cristo a Felipe, otro que llegó a ser uno de sus discípulos. Juan 1:3. Al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Hermano, Cristo dijo, sígueme a varias personas que pretendieron o pretendían ser sus discípulos. Algunos lo lograron, otros no. Vimos el caso del joven rico. No llegó a ser, por lo menos hasta que se conozca, un discípulo de Cristo. Otros sí. Incluso podemos ver cómo Cristo hizo esta invitación a personas que ni siquiera aspiraban a ser sus discípulos. Yo estoy seguro que el propio Mateo se sorprendió cuando Cristo llegó y le dijo así, sígueme. ¿Lo creen o no? Es que él se consideraba el menos indicado para esto. Y cuando nosotros estudiamos el background de cada uno de los discípulos, podemos encontrarnos tremendos personajes ahí en la lista de los 12. Judas quizás es el más terrible de todos por lo que hizo, pero cuando usted empieza a estudiar a fondo la historia de estos discípulos, usted pudiera llegar a una conclusión muy sencilla. Ninguno de estos estaba apto para ser discípulo de Cristo. Ninguno. Gente de poca monta, de pocos estudios, charlatanes. Algunos, como cuando usted escuche esto, mándese a correr. Simón el Celote. De él casi ni se habla. Cuando llegue a su casa, googlee Celote con Z. Y ahí podrá tener una historia de quiénes eran los celotes en tiempos de Cristo. Personas sumamente reaccionarias en contra del Imperio Romano y por su lado,
Estaba Mateo, que estaba al servicio del Imperio Romano. ¿Cómo pudieron convivir los discípulos unos con otros por 3 años y medio y después por el resto del tiempo que Dios le concedió de vida? ¿Verdad que es difícil imaginárnoslo? Sin embargo, todos respondieron al llamado de Cristo, sígueme. Y hoy precisamente vamos a estar analizando uno de los episodios en los que Cristo hizo este llamado a cierta persona, no una, sino 2 veces. He titulado el sermón de hoy, Siguiendo a Jesucristo. Vamos a orar. Dios mío, gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos ahora, Señor, que tú hables a través de tu palabra y que podamos ser receptivos a tu voz para poner en práctica aquellas enseñanzas que hoy nos traigas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, los invito a buscar en sus Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos del 15 al 22. Mateo 21, Juan. 21 del 15 al 22. Y dice así la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo Jesús, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Vamos a ubicar este pasaje en tiempo y en espacio. Esto sucedió después que Cristo había resucitado. ¿Ok? Después de su resurrección, Cristo apareció a 7 discípulos que estaban pescando en el mar de Galilea o mar de Tiberias. Es el mismo. Resulta ser que los discípulos habían estado toda la noche intentando pescar y no habían logrado coger ni un pescadito. José, qué triste es eso, ¿eh? José, qué pecado. Debbie, ¿dónde está Debbie? Debbie es especialista en este tipo de pescas. La última vez dice que lo que pescó fue un resfriado pescando. Pero óigame, eso es terrible, sobre todo cuando usted es un pescador profesional. En otras palabras, cuando usted depende de la pesca para vivir, como era el caso de ellos. Porque si Debbie no coge ni una viajaca, no importa. No importa porque no vive de eso, es un hobby. Ahí coger sol y hacerse pescador con los carros que pasen por el lado del puente. Pero en el caso de los discípulos, no era así. Si no pescaban, si no había pesca, ¿qué sucedía? Se complicaba la comida de su familia. Se ponía el negocio en juego. Era algo verdaderamente desastroso el hecho de estar toda una madrugada intentando pescar y no haber podido pescar nada. Pues entonces llegó Cristo un poco de incógnito, porque de hecho dice la Biblia que ellos no lo reconocieron a primera instancia y les pidió algo de comer. Y ellos le dijeron, no tenemos nada, ¿qué te vamos a dar?
Si hemos estado aquí toda la noche y no hemos podido pescar, nada. Y es entonces que Cristo les dice, echen la red al mar. Y los discípulos obedecieron. Yo imagino que habrán dicho, ¿quién será este hombre que nos está mandando echar la red al mar? Pero no tenemos nada que perder, total. Hemos estado aquí horas y horas y horas perdiendo el tiempo. Una raya más al tigre, no importará mucho. Fue entonces que empezaron a pescar muchísimo. Empezó a llenarse la red de peces. Y en ese preciso momento, Juan, uno de los discípulos que estaba ahí, se dio cuenta que el hombre que les había dado la orden de echar la red al mar, ¿quién era? Jesús, el maestro, que había resucitado. Y entonces se lo dice al resto de los discípulos. Dice la Biblia que capturaron 253 peces. Tremenda pesca. Y yo me pregunto, ¿qué habrá hecho que Juan haya sido el único que haya identificado a Cristo? Bueno, en realidad eso nadie lo sabe. Quizás fue una revelación divina, aunque yo me inclino más porque él asoció esa escena que comenzó a vivir en ese momento que estaba viviendo, capturando esos peces, a una que ya había experimentado 3 años atrás muy parecida. La pesca milagrosa, ¿recuerdan? 3 años y un poquito atrás, algunos de estos discípulos estaban pescando porque a eso se dedicaban. Y llegó Cristo. Y ellos tampoco habían podido pescar nada esa noche. Y Cristo les dijo, echen las redes al mar, y lo hicieron. ¿Y qué sucedió? Fue tanta la pesca que pudieron obtener, que dice que unas personas que estaban, otros pescadores que estaban en otra barca, tuvieron que venir a ayudarlo. ¿Por qué? Porque las redes casi se rompían de tantos peces. Y yo imagino que Juan se le erizaron los pelos cuando de pronto comenzó a vivir lo mismo que había experimentado 3 años atrás, una historia tan parecida, episodios tan parecidos. ¿Y saben qué? Él tenía aquel episodio bien grabado en su mente, porque terminaba aquella pesca. La primera, la que él recordó, o la que quizás recordó, fue cuando Cristo les hizo un llamado que jamás olvidaron. Cristo les prometió que a partir de ese día ellos iban a ser pescadores de hombres. Y en efecto, así sucedió. Lo cierto es que los discípulos recogieron aquella pesca y cuando llegaron a la orilla, ya Jesús les tenía preparado unos exquisitos sándwiches de pescado. Mejores que lo de cualquier restaurante de comida rápida. Ahí le tenía preparado unos sándwiches espectaculares. Y ellos llegaron, desayunaron en silencio. Todos estaban anonadados, un poco frisados. No sabían qué decir. Aunque ya sabían que era Cristo, no había palabras. Quizás que no sabían cómo hacerlo. Ya era la tercera vez que Cristo se le aparecía a sus discípulos después de resucitado. Hermano, este es uno de los pasajes, de los textos exclusivos del Evangelio de Juan. Usted no va a encontrar esta historia en otro evangelio. Un pasaje verdaderamente enigmático debido a la profundidad de las ideas que aquí se narran y también a la atmósfera espiritual que transmite. Y de él podemos sacar al menos 3 enseñanzas referentes a seguir a Cristo. Sí, porque después de esta historia que les acabo de contar, después de este desayuno tan espectacular y silencioso, tan enigmático que tuvieron con Jesucristo los discípulos, sucedió lo que leímos al principio. Cristo comenzó una conversación con Pedro caminando por la orilla de la playa. ¿Qué primera enseñanza podemos sacar de este pasaje que acabamos de leer? La primera enseñanza respecto a seguir a Cristo es que para seguir a Cristo es necesario amar a Cristo. ¿Estamos claros de esto?
Para seguir a Cristo es necesario amar. Y vean que entre paréntesis puse una palabra griega, agapao. Quizás muchos saben de qué estamos hablando. Sí, está ahí puesta intencionalmente y después veremos por qué. Para seguir a Cristo es necesario amar, entre paréntesis, agapao, a Cristo. En cierta ocasión, alguien le preguntó a Jesús cuál era el mayor de los mandamientos. ¿Recuerdan? ¿Qué respondió Cristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. De eso nadie tenía duda. Los griegos, por su parte, utilizaban alrededor de 10 palabras para definir el amor. La palabra que hoy nosotros conocemos aquí en español como amor. 10. ¿Usted se imagina cuántas manifestaciones del amor, cuántos tipos de amor ellos identificaban con diferentes palabras? Pero en nuestros días quizás hay 3 que más dominamos o que más han sobresalido. Una de ellos es la palabra eros. Han oído hablar los más tembas ya. ¿Han oído hablar de Eros Ramazzotti? Eros Ramazzotti. Oye, cuando aquellos sonaban en Cuba, por todos lados era Eros Ramazzotti y Franco De Vita por la otra. Eran 2 emisoras. Ahí emulaban. Eso fue un poco después que Juan Gabriel soltó Querida. Óyame, era Ramazzotti por tal lado, Ramazzotti por aquí, Ramazzotti en la sopa y Ramazzotti en la ropa, Ramazzotti en el desayuno. Eros Ramazzotti. Bueno, pues el hombre se llamaba Amor Ramazzotti. ¿Qué le parece? Qué amoroso ese nombre. Pero ¿qué tipo de amor se refiere la palabra eros? ¿A qué tipo de amor? Al amor sensual, al romántico, al relacionado con la mera actividad física. Ese amor erótico que se tiene en la pareja. Ese es el amor eros. Los griegos lo identificaban con ese nombre. Está también el amor filia, que es el amor fraterno, referente a la amistad y al afecto. Ese amor que se tienen los amigos. Y por último, y el más destacable, el amor ágape, de donde viene la palabra agapao, que significa amor sacrificial, puro e incondicional, ese amor que lo entrega todo sin esperar nada a cambio. Por cierto, la palabra ágape es la que se usa en la mayoría de los versículos de la Biblia cuando se refiere al amor de Dios, porque ese es el amor que Dios tiene, que Dios expresa, un amor desinteresado, que no espera nada a cambio. ¿Qué va a esperar Dios a cambio de nosotros cuando nos ama? ¿Qué cosa va a esperar siendo nosotros pecadores y Él perfecto? Ese es el amor que emana de Dios. De hecho, en un ejemplo tenemos en el famoso pasaje Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa forma verbal que se traduce como amó deviene de la palabra ágape, de este amor sacrificial. Y otro ejemplo muy sencillo, 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amor ágape, desinteresado, sacrificial, puro, que no espera nada a cambio. Y ese amor ágape, nosotros los cristianos también podemos experimentarlo gracias a que tenemos a Dios en nuestro corazón también. Si Dios está en nosotros a través del Espíritu Santo, con el cual somos sellados en el momento de nuestra redención, yo pregunto, nuestra salvación, pregunto, ¿acaso no podemos también nosotros experimentar este amor ágape? ¿No podemos incluso reflejar ese amor a otros? Miren lo que dice Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos entonces este amor en nuestro corazón. Y dice Juan 15:12, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y las 2 veces la palabra amor que vemos aquí también proviene de la palabra ágape. Cómo Cristo nos va a mandar a amar con un amor que no tendríamos. Por lo tanto, ese amor está también inherente en los creyentes. Es por eso
que Jesús, antes de pedirle a Pedro que lo siguiera, le preguntó 3 veces si él en verdad lo amaba. Antes de pedirle que lo siguiera, ya Pedro lo había seguido por 3 años y medio, pero había tenido su bache el hombre, ¿sí o no? Grande. Un bache como los de Cuba, ¿eh? Como los de la esquina, frente a casa del abuelo de mi lady, cuando éramos novios, había un bache, que el Señor me perdone, pero yo me sentaba a veces, cuando llovía, a sentarme en el portal a ver quién se caía en el bache. Después lo ayudaba y todo, ¿ok? No era tampoco... Porque era un bache tan grande que aquello, casi que ni los tractores podían pasar por ahí. El que venía en bicicleta fracasaba, se caía. Casi que era una furnia. ¿Eh? Y nosotros los cubanos acostumbramos a decir, no, cayó en un bache, ¿a qué? A la persona que ha fallado, que ha fracasado en algo. Bueno, vamos a ver que Pedro tenía un pasado un poco oscuro y reciente antes de esta conversación. Cristo le pregunta 3 veces. Versículo 15. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Entre paréntesis, agapao. Versículo 16. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entre paréntesis, agapao, de ágape, con este amor sacrificial. Y por último, la 3ª vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero llama la atención que ese amor de que Cristo le pregunta por 3ª vez ya no era el amor ágape, era el fileo. Después veremos por qué. Lo cierto es que Cristo le preguntó a Pedro, antes de decirle que le siguiera, si Pedro le amaba. ¿Saben por qué, hermano? Porque solo aquellos que aman a Dios de todo corazón pueden seguir a Cristo de manera sacrificial y genuina. No se engañe. Si usted no ama a Cristo de esta manera, con este amor, usted no podrá seguirle. Va a fracasar. Dice Lucas 9:23. Y a todos decía, palabra de Cristo, en otra ocasión, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que quiera seguirme tiene que tomar su cruz cada día. No es cuando yo quiera. ¿Y saben qué significaba tomar la cruz? La cruz, que era sinónimo de qué? Símbolo de qué? De muerte, de sufrimiento, de dolor. El propio Cristo dijo esto sabiendo que iba a morir en una cruz. En otras palabras, Cristo estaba dándole a entender a aquellos que pretendían seguirle que si en realidad querían ser sus discípulos y seguirle de verdad, tenían que estar dispuestos a todo, a sufrir, a enfrentar contratiempos. La vida del creyente no es color de rosa. De hecho, si usted dice que es cristiano y va por la vida sin que le duele un callo, yéndole sumamente bien y todo es gloria y todo está muy bien, analícese. Posiblemente usted no está caminando muy bien con Cristo y Satanás lo está dejando que usted se crea que usted es creyente. Así pasa. Porque saben una cosa, hermano, seguir a Cristo es una tarea que demandará grandes sacrificios. Lo estoy diciendo ahora, jóvenes que están aquí, aquella pandilla que está allá atrás, el coro de jóvenes, el coro hablado de jóvenes que está allá atrás, los que están por aquí, sepan una cosa, muchachos, la vida del creyente no es fácil. No se dejen engañar. No es fácil. ¿Por qué? Porque vamos a estar constantemente nadando contra corriente. Este mundo ha decidido darle la espalda a Dios y por lo tanto nosotros que somos seguidores de Cristo vamos a tener que enfrentar los ataques de este mundo día a día. Por eso Cristo mandó a tomar la cruz cada día, porque cada día vamos a enfrentar ¿qué cosa? Tentaciones, pruebas, ataques del enemigo. Por lo tanto, tenemos que estar listos.
Debemos estar dispuestos a renunciar a planes y a sueños personales si en realidad queremos seguir a Cristo. Nuevamente, jóvenes, ¿cuántos sueños tienen? ¿Quieren estudiar carreras muy bonitas? ¡Qué bueno! A lo mejor las terminan y a lo mejor son grandes profesionales y Dios los va a usar ahí para su gloria. Pero ¿qué sucede si un día Dios te manda a dejar tu carrera y hacer otra cosa? ¿Qué sucede, amigo que estás aquí, si de pronto Dios te manda a que dejes tus sueños y tus planes personales para que vayas a predicar a otro lugar? Hace unos meses estuvo aquí un hermano muy querido por mí, Misael López, su esposa y sus 3 niños. Conozco a Misael hace años. Pastor, tremendo músico. Su esposa estudió dirección coral en Cuba. Y él contaba en el testimonio, aunque yo lo sabía de antemano, que su sueño era alabar a Dios con la música, formar una banda que diera giras por el mundo y predicar a Cristo de esta manera, impactando a la juventud y a todos los lugares donde fueran con el mensaje cantado de Cristo a través de la música, de los dones que Dios le dio. Y eso era lo que él tenía en mente. Pero un día sintió un llamado especial. ¿Saben a qué? A dejarlo todo. A dejar la comodidad de vivir en este país e irse como misionero a un país musulmán. Y ahí está tratando de aprender árabe en una cultura muy diferente, donde predicar abiertamente a Cristo puede costarte como mínimo el destierro. Donde no puedes de pronto presentar el evangelio a nadie porque te puede denunciar y puedes ir preso al instante. Donde tienes que ejercer su fe de una manera especial y muy personal y tiene que velar por la fe de sus hijos y de su familia y ser un sacerdote tremendo del hogar, porque esos muchachos van a estar rodeados de una cultura totalmente anticristiana. Y de la misma manera que Mateo en su momento dejó su tremendo negociazo, renunció a su sueño, a su trabajo. Bueno, pues este pastor, que muchos aquí conocemos también, como muchos otros, renunciaron a sus comodidades aquí en este país, a sus sueños, a su agenda personal. ¿Para qué? Para seguir a Cristo. Si queremos seguir a Cristo, debemos estar dispuestos a dejar atrás nuestra familia. Sí, hasta nuestra familia. No sabemos cuándo llegará el momento en que seremos perseguidos y las familias pueden dividirse. No sabemos el momento en que Dios te llamará a ti a salir de misionero también a otro lugar y a lo mejor tu familia no podrá ir contigo. Debemos estar dispuestos a enfrentar persecución, torturas, destierro y cárcel. Incluso debemos estar dispuestos a perder nuestra propia vida por causa del evangelio, como lo han hecho millones de cristianos a través de la historia. Millones de verdaderos seguidores de Cristo. Y eso solo se logra si amamos a Cristo de corazón. Número 2. Para seguir a Cristo es necesario olvidar los fracasos del pasado y enfocarnos en nuestra misión redentora. Escuche esto, qué interesante. Varios eruditos aseguran que esta conversación entre Pedro y Cristo guarda relación directa con el episodio en el que Pedro, unas semanas antes, había negado a Cristo 3 veces. ¿Lo recuerdan? Eso es un episodio muy triste. A mí me llama la atención cómo la Biblia no esconde nada. Un hombre tan grande como Pedro, que hizo tantos milagros, que murió por Cristo, que fue quizás el más destacado de sus discípulos o uno de ellos, un hombre que Dios inspiró
a pesar de no tener muchas letras y no ser un hombre de gran cultura como Pablo, por ejemplo, para escribir también libros de la Biblia. Sin duda un gran hombre, pero también la Biblia narra los puntos flacos de ese hombre, los errores que cometió, los pecados los pecados en los que cayó. Porque ¿saben una cosa? Así somos los hombres. No podemos endiosar a nadie porque todos, absolutamente todos, somos pecadores, hermano. Y podemos caer. Pues bien, hay algunas razones que avalan este criterio, que relacionan esta conversación de la que estamos viendo ahora de Cristo y Pedro con la negación de Pedro una semana atrás a este acontecimiento. Lo primero es que Cristo utiliza el nombre de Simón en esta conversación. ¿Sí? ¿No nos llamó la atención esto? Simón, hijo de Jonás. ¿No le llamó la atención? Ese era el nombre de Pedro en realidad, su nombre original. Pedro fue el sobrenombre que Jesús después le puso. Pero cuando Cristo conoció a Pedro, él era Simón, hijo de Jonás. Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si él le amaba. 3 veces. Un detalle que guarda gran similitud con la cantidad de veces que Cristo fue negado por Pedro. ¿Recuerdan? 3 también. Por otro lado, en la conversación que sostuvieron, existió un intenso y significativo intercambio de palabras que en el español no se nota mucho y por eso fue que puse entre paréntesis la palabra agapao para saber qué sucede, qué significa, cuál es el contexto entonces, el verdadero espíritu que hay detrás de esa palabra. Jesús le preguntó a Pedro las 2 primeras veces, ¿me amas? Entre paréntesis, agapao. O sea, ¿me amas con ese amor sacrificial, ágape? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondió en ambas ocasiones, sabes que te amo, pero no con la palabra ágape, sino con fileo. ¿Estamos entendiendo? Como diríamos los latinos, no estamos en sintonía ahí con la respuesta. Hay algo que no machea. Hay algunas traducciones que reflejan esta frase en vez de sabes que te amo, sabes que te quiero. Quizás para nosotros es más fácil entenderlo, pero no en el original. ¿Me amas? En la tercera ocasión Jesús usó el término fileo. Cristo rebaja su pregunta, el estándar del amor. Le dice, Pedro, ¿me amas? Utilizando la palabra fileo, la palabra referente a la amistad. Y Pedro vuelve a responder por tercera vez, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, sabes que te amo, también respondiendo con fileo. Jesús le preguntó a Pedro la primera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Se dan cuenta? Son detalles que tenemos que ver en el pasaje. ¿Quiénes son estos? Bueno, esa fue una excelente manera de hacer reflexionar a Pedro y de retrotraerlo en el tiempo. Ya que unas horas antes de que Jesús fuera entregado, Pedro le aseguró con vehemencia a Cristo, señalando para el resto de sus amigos, de los discípulos, Señor, ¿sabes una cosa? Aunque estos se escandalicen de ti, yo jamás lo haré. Pedro, como siempre, alardoso. Y qué triste. Pocas horas después, Pedro estaba cobardemente negando a Cristo 3 veces. ¿Qué les parece? Con estas atrevidas palabras, Pedro quiso hacerle ver a su maestro que él lo amaba mucho más que el resto de los discípulos.
Pero ahora en el pasaje que nos ocupa hoy, en esta conversación que tuvo Pedro en la playa, a orilla de la playa con Cristo, Jesús le pregunta abiertamente si en verdad él, o sea, Pedro, le amaba más que el resto de los discípulos. Pedro, ¿me amas más que estos? Rápidamente, ¿qué habrá pensado Pedro? Tengo que medir mis palabras. Porque hace poco le fallé a Cristo por hablantín. Y no es que me importe tanto, pudiera pensar Pedro como si yo fuera Pedro estoy hablando, no es que me importe tanto lo que la gente pueda pensar de mí, sino lo que Cristo pueda pensar de mí. Porque le fallé. Después de haberme llenado la boca diciendo que todo el mundo le iba a fallar menos yo. Ahora Pedro fue mucho más cuidadoso con su respuesta al reconocer que Cristo conocía todo lo que había en su corazón y que por lo tanto era imposible ni engañarlo ni impresionarlo con sus palabras. Indudablemente, Pedro recibió una lección de humildad por parte de su maestro con esa sencilla pregunta. Lo cierto es que Jesús trasladó momentáneamente a Pedro al pasado para dejarle ver que ya él lo había perdonado y que ahora debía esmerarse en seguirle con valentía y amor. Cristo no trajo el pasado o no le hizo recordar con estas palabras a Pedro para machacarle ahí, para recriminarle lo cobarde, lo mentiroso, lo traicionero que había sido con aquellas palabras. No. Cristo le estaba haciendo ver a Pedro que tenía que olvidar sus fracasos del pasado y enfocarse en la misión que como seguidor suyo tenía por delante. Porque de no hacerlo así, cargaría con un peso demasiado grande sobre sus hombros. Un peso que le impediría seguir a Cristo con excelencia. Y esto es una lección tremenda para nosotros. Me pregunto, ¿acaso Pedro no se habría arrepentido ya por haber negado a Jesús? Sí, ya eso había pasado. De hecho, la propia Biblia dice que en isofacto, cuando Pedro negó a Cristo por tercera vez, cantó el gallo. ¿Sí o no? Se cruzaron las miradas de Cristo con Pedro y Pedro salió corriendo del patio del sumo sacerdote donde estaba y dice que lloró amargamente. Lágrimas amargas que demuestran ¿qué cosa? Dolor, arrepentimiento. Ya Pedro se había arrepentido de lo que había hecho. Esas lágrimas mostraron que él estaba confesando su pecado. Como dice Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, Pedro ya estaba limpio de aquel pecado terrible que había cometido, de haber negado a Cristo. Y ¿saben una cosa, hermano? Tenemos que tener algo en mente. Una de las estrategias preferidas de Satanás es precisamente traer a nuestra mente todos nuestros fracasos y pecados pasados. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de desalentarnos y de entorpecer nuestra vida cristiana. Satanás es muy astuto. Él sabe que muchas veces no hemos roto con nuestro pasado. Que muchas veces nos persiguen fantasmas que nosotros mismos revivimos. Porque un verdadero creyente, si está consciente que ya Cristo lo perdonó, tiene que romper con su pasado. Y no arrastrar con pensamientos que puedan serle obstáculos en su nueva vida. Es por eso que nosotros, los creyentes, debemos tener bien claro que la Biblia nos asegura a nosotros, los hijos de Dios, que Dios no solo perdona nuestros pecados pasados, sino también que los olvida para siempre. Y esa es la garantía que tenemos en Dios que no tenemos en más nadie. ¿Cuántas veces hemos tenido un problema con alguien y creemos que todo estaba aclarado y que ahí murió? Y de pronto
15 años, 4 meses y 6 días después, en un ataque de ira y de frustración, esa persona que hasta ahora tenía cara y dentadura, cara de ángel y dentadura colgate, le dice: todavía me acuerdo de lo que me hiciste. Así como en las novelas mexicanas. Todavía me acuerdo de lo que me hiciste. Hermano, eso no es cosa de novela. Eso lo vimos nosotros a diario. Y quizás lo más terrible de todo es que nosotros hemos sido protagonistas en una bajeza tan grande como esa. Quizás, pero con Dios no sucede así. Gloria a Dios que con Él no sucede así. Dice Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Palabras de Dios a su pueblo Israel. Y por último, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Qué tremenda seguridad podía tener Pedro al escuchar estas palabras de Cristo, que podían lucir lacerantes, pero a su vez fueron refrescantes para su alma. Ya Cristo lo había perdonado, él no tenía nada que temer. Y qué refrescantes para nosotros saber lo mismo hoy. Porque ¿saben una cosa? El Dios de Pedro es el mismo nuestro. Y uno de sus grandes atributos es que es un Dios inmutable. Él no es un Dios venático que hoy amanece impulsivo y mañana pasivo. No. Dios es justo, es perfecto. Todos sus atributos viven en armonía de tal manera que siempre hace lo correcto, lo bueno, lo perfecto. Hermano, aunque parecieran duras las palabras que Cristo le dijo a Pedro, me estoy refiriendo en la conversación que tuvieron. Cuando terminaron este diálogo, Cristo le dijo: Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y dice la misma palabra de Dios, aclara que esto dijo Cristo, dando a entender con qué muerte había de glorificar Pedro a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Fuerte. Cristo le declaró a Pedro palabras fuertes. ¿De qué forma y de qué manera y cómo iba a morir crucificado? Se lo adelantó. Y aunque parecieran muy duras estas palabras, no debemos perder de vista que Jesús simplemente quería que Pedro recobrara su ánimo y cambiara su pesimista perspectiva a una más optimista, enfocado en servir con excelencia a Dios. Y para esto le dejó saber que él, Pedro, iba a seguir a Jesús hasta sus últimas consecuencias, lo cual es un motivo de orgullo para cualquier creyente. La conversación al principio lució un poco tensa. Cuando Cristo le preguntó: ¿me amas? Y Pedro respondía con fileo. Cristo le preguntaba en ágape, Pedro en fileo. Después Cristo se rebaja y le pregunta en fileo, Pedro también responde igual. Pedro empezó a recapacitar. Pero Cristo lo que quería era que Pedro acabara de dejar atrás su pasado y se enfocara en su presente y su futuro al servicio de Dios. Y esto es algo importante que debemos tener bien en cuenta. Hasta que Pedro no entendió esto, no pudo llegar a ser el Pedro que después vimos que fue. ¿No se han dado cuenta que Pedro fue uno antes y durante el ministerio de Cristo y otro después de la ascensión de Cristo?
¿Sí o no? De hecho, fue él el que el día de Pentecostés dio aquel tremendo discurso, inspirado por el Espíritu Santo, que impactó a tantas personas en Jerusalén. Y todo sucedió después que Pedro rompió con su pasado, con los fantasmas del pasado, y se enfocó en la tarea que tenía como creyente por delante. Hermanos, Dios nunca trae a nuestra mente los fracasos del pasado para hacernos sentir mal. Satanás sí. Satanás lo hace para mortificarte, para desalentarte, para que tu autoestima decaiga, para que te creas que tú no eres digno, que de hecho no somos dignos, pero por la gracia de Dios aquí estamos. Aquí nadie es digno de nada, todos somos pecadores, todos merecemos el infierno como castigo, pero por la gracia de Dios, Cristo nos rescató un día, le aceptamos como Salvador de nuestras vidas y aquí estamos sirviendo a Jesucristo, siguiendo a Jesucristo. Pero cuando Dios viene y nos recuerda nuestro pasado, quizás tenebroso, no lo hace para hacernos sentir mal, sino para mostrarnos que a pesar de esos pecados que cometimos en el pasado y que quizás seguimos cometiendo en el presente, Él nos perdona y nos quiere seguir usando para su honra y para su gloria. Por tanto, confiemos en Dios, en el Dios de las segundas oportunidades. Como dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo aquello que pueda ser un obstáculo para servir con excelencia a Cristo. Salimos el mes pasado de unas predicaciones y de unos talleres que dimos, tanto en tiempo de escuela dominical como aquí en el culto de adoración tremendo, donde nos enfocamos en servir a Dios. Bueno, si queremos servir a Dios, tenemos que olvidarnos del pasado. ¿Quién no ha tenido un pasado sin Cristo? Usted no necesita ser un asesino en serie, ni un asaltador de banco, ni un violador de menores para merecer el infierno. Dice la Biblia que todos somos pecadores y todos merecemos, ¿qué cosa? La condenación eterna. Pero por la gracia de Dios aquí estamos. Por lo tanto, fijemos nuestra vista en Cristo, olvidándonos del pasado, enfocándonos en la meta y en la carrera que tenemos por delante. Y por último, tercera gran enseñanza de este pasaje. Para seguir a Cristo es necesario evitar distracciones. Dice Juan 21, 20 y 22. Termina de pronto aquella conversación tan tensa, tan profunda con Cristo, Pedro, y sucede esto. Volviéndose Pedro, iba caminando, parece, con Cristo por la orilla de la playa y volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Es Juan, el escritor de esta carta. Él se identifica varias veces así, de esta manera, el discípulo al que amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Eso está registrado en los evangelios. Fue Juan quien hizo esa pregunta. No cabe duda que era Juan quien seguía entonces a Pedro y a Cristo. Y cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué con Juan? Por cierto, Señor, ¿qué con Juan? Y Jesús le dijo: Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Wow, es increíble cómo después de una conversación tan trascendental y solemne como la que Pedro había tenido con Cristo, Pedro volvió a ser Pedro. Cambió la tónica de pronto de la conversación de una manera tremenda. Imaginemos esa tierna escena de Cristo caminando con Pedro por la orilla de la playa. Conversando, reflexionando. Qué complicidad tan amorosa, tan tremenda. Cuántas grandes verdades y enseñanzas Pedro recibió en esa conversación, en ese paseo.
Y es entonces cuando leemos en el versículo 20 estas dos primeras palabras. Volviéndose Pedro, se volvió, se dio la vuelta. Y estas dos sencillas palabras son sumamente reveladoras. ¿Por qué? Bueno, porque si Pedro no se hubiera virado, no se hubiera dado vuelta, en primer lugar no hubiera podido saber que Juan los estaba siguiendo. ¿Sí o no? No había manera porque él no tiene ojos en la parte de atrás de la cabeza. Así de sencillo. Y por lo tanto, no le hubiera preguntado a Jesús qué iba a suceder con Juan. Y a su vez no hubiera obtenido la respuesta que Cristo le dio. Pero Dios en su inmensa sabiduría permitió que esto pasara para bien de Pedro y para bien de nosotros, ¿sí o no? Gloria a Dios que 2000 años después podemos sacar enseñanza de este pasaje. Lo cierto es que Pedro interrumpió abruptamente el hilo de la amorosa conversación que estaba sosteniendo con el Señor para preguntarle sobre el destino de su amigo Juan. Juan y Pedro siempre juntos, asociados en casi todos los mejores episodios que vivieron los discípulos. Ahí pescando juntos, en la transfiguración, ¿lo recuerdan? Ahí juntos también, cuando Cristo resucitó a la hija de Jairo. En escenas puntuales, Juan y Pedro formaban parte ¿de qué? Del trío íntimo de amistad de Cristo, junto con Santiago. Ahí está. Pregunto, ¿Pedro amaría a Juan o no? Sí, quizás tenían sus cosas entre ellos, como todo el mundo. Pero yo estoy seguro que sí. ¿Por qué le habría preguntado esto a Cristo? Bueno, quizás por eso mismo, porque amaba a Juan. Era un interés genuino que tenía, una preocupación genuina que tenía por él. Ya Cristo le había dicho que iba a pasar con él. ¿Sí o no? Momentos antes se lo había dicho. Le había insinuado a ellos. Vas a morir por mí. Y crucificado. Bueno, ¿y qué con Juan ahora? Quizás fue por mera curiosidad. O quizás poner las cejas. Quizás había algún celito por ahí. Y Pedro quería averiguar bien con Cristo. Déjame ver para comparar cómo me lleva a mí. A mí me van a crucificar. ¿Y Juan qué? También merece que lo crucifique. Si Juan tampoco es tan santo. ¿Tú sabes cómo le dicen a él? El hijo del trueno. Tiene cara de santo, pero cuidado con Juan. Ustedes no lo conocen bien. Pero Cristo sí conocía bien a Juan. Mejor que él. Pero aquí lo verdaderamente importante no es la razón por la que Pedro hizo la pregunta, sino la respuesta que Cristo le dio a Pedro. Si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. En otras palabras, Jesús le quiso decir, si quiero que Juan siga vivo hasta que yo regrese en mi segunda venida, ¿qué te importa eso a ti? Preocúpate tú por seguirme. Esto pueden parecer palabras un poco fuertes de parte de Cristo, pero Cristo no se equivoca cuando da una respuesta, porque Él es Dios, porque es perfecto. Evidentemente, esta respuesta que Jesús le dio, tenía dos propósitos esenciales. El primero de ellos era enseñarle a Pedro que él no debía inmiscuirse en asuntos que no le concernían a él, sino solo a Dios. ¿Verdad que a veces nos pasa igual? Queremos averiguar qué está haciendo Dios y hasta nos parece que Dios está fallando en algún plan. Y empezamos a maquinar cosas. No. Cristo aquí le quiso decir que a Pedro que no debía inmiscuirse en asuntos que no le concernían a él, sino solo a Dios. Y en segundo lugar, que debía enfocarse en agradar a Dios haciendo su voluntad en su propia vida. Ese es el enfoque que debemos tener nosotros los cristianos. Y de esta manera podemos nosotros aprender que cada creyente es responsable por sus propias acciones. Por su manera de actuar, de vivir, por administrar bien los dones que Dios nos ha dado. Somos responsables por eso y no debemos jamás compararnos con otros, con lo que Dios hace con otros. Todos no tenemos los mismos dones, todos no tenemos las mismas habilidades, todos no tenemos tampoco la misma madurez cristiana, el mismo discernimiento. Todos estamos creciendo, pero en diferentes niveles, y no podemos por eso crear barreras entre nosotros. Al contrario,
debemos enfocarnos en lo que cada quien debemos hacer. El gran teólogo William MacDonald dijo al respecto una vez, y cito textualmente: muchos fracasos en el servicio cristiano tienen lugar porque los discípulos se ocupan más de lo que sucede con otros que con el Señor mismo. ¿Cierto o falso? A veces estamos más enfocados en lo que está haciendo bien o mal el otro, en vez de estar enfocados en lo que tengo que hacer yo. A todos nos ha pasado de alguna manera, hermano. No diga que sí para que no se sienta mal, pero sucede. A veces juzgamos a los hermanos: caramba, ¿por qué no lo hace mejor? Y detrás de ese juicio no hay una buena intención. Hay una intención quizás que tiene que ver con celo por lo que hace ese hermano que no puedo hacerlo. Quizás yo creo que pudiera hacerlo mejor, pero ¿sabes qué? No estás haciéndolo tú. No tienes ese don. No estás ocupando ese cargo. Puede haber muchas razones. En vez de criticar, trata de ayudar. Ora por ese hermano. Pero recuerda que tú también tienes una responsabilidad que debes cumplir a cabalidad y que Dios te va a exigir por eso, no por lo que haga el otro hermano. Importante esto. Hermano, si atendemos responsablemente nuestro deber de seguir a Cristo, no hallaremos tiempo para mantenernos, para meternos, disculpen, en lo que no nos importa o en lo que no es de nuestra incumbencia. Generalmente cuando estamos tan al tanto de los demás, es porque estamos mal invirtiendo nuestro tiempo en mucho ocio. Por lo tanto, alerta creyentes. Porque si bien es cierto que debemos preocuparnos genuinamente unos por otros, y eso es bíblico, no estoy diciendo que no nos preocupemos unos por otros, ojo con esto, debemos preocuparnos genuinamente unos por otros, por los hermanos de la fe, pero también debemos tener mucho cuidado en no traspasar los límites de la soberanía de Dios. A veces creemos que nosotros somos Dios. A veces queremos tomar decisiones que debe tomar Dios. A veces queremos inmiscuirnos, como a Pedro le sucedió con Cristo en este episodio, en asuntos que le conciernen solo a Él. Por lo tanto, dejemos al Señor hacer su voluntad en la vida particular de cada uno de sus hijos. Porque de lo contrario, podríamos distraernos en nuestra carrera y correr el riesgo de que un día Cristo tenga que susurrarnos también a nuestros oídos: ¿qué a ti? Sígueme tú, igual que Pedro. Concluyendo, hermanos, seguir a Cristo debe ser la idea de un creyente. No existe un cristiano que no sea seguidor de Cristo. No existe algo como tal, no existe. Es imposible. Somos seguidores de Cristo por excelencia. Sin embargo, no podemos negar que la tarea no es nada fácil. No es fácil. Por el camino vamos a encontrar infinidad de obstáculos que Satanás se va a encargar de ponernos para desviarnos de nuestro objetivo. Para que perdamos nuestro enfoque, para que perdamos nuestra paz, para que nos desalentemos, para de cualquier cosa buscarme un lío con un hermano y causar un caos dentro de la iglesia. Por esa razón, los cristianos debemos estar preparados, teniendo bien claro que para seguir a Cristo es necesario, en primer lugar, amar a Cristo. Es necesario, en segundo lugar, olvidar los fracasos del pasado y enfocarnos en nuestra misión redentora. Y en tercer lugar, es necesario evitar distracciones. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tu palabra siempre nos habla alto, claro y directo al corazón. Gracias porque en la Biblia podemos encontrar historias y enseñanzas como esta que hemos analizado hoy. Señor, cuán indignos somos delante de ti. Pero gracias porque un día el Evangelio iluminó nuestra vida y pudimos entender que éramos pecadores, que estábamos perdidos sin ti, que necesitábamos de Cristo.
para reconstruir nuestra relación contigo. Señor, ayúdanos a ser verdaderos seguidores tuyos. No cristianos de boca para afuera. No cristianos culturales. No cristianos por tradición familiar. Sino verdaderos seguidores tuyos. Guíanos y bendícenos y no permitas que podamos desviarnos a derecha ni a izquierda. Ayúdanos a ser responsables con todo aquello que has puesto delante de nosotros, Señor, para servirte. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos de tal manera que nos interesemos genuinamente por ellos, pero que no estemos celando lo que puedan o no puedan hacer, lo que tú les permitas hacer. Ayúdanos a vivir relaciones, Señor, saludables con el resto de nuestros hermanos. Y ayúdanos a enfocarnos en la meta que tenemos por delante. Guíanos, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Y así le decimos: Jesús, tú eres mi todo. Tú eres la razón de mi existir. Tú eres el gozo de mi alma.
todos bienvenidos en la casa del Señor. Queremos anunciar entonces nuestras actividades para esta semana, actividades de costumbre. Ya retomamos el ritmo que habíamos perdido esta semana. Dios mediante, el viernes vamos a tener servicio de oración los adultos a las 8:30, culto de niños también, y los jóvenes tendrán una fiesta especial de Christmas. Va a ser algo especial que van a tener, no va a ser su culto tradicional, pero están todos los jóvenes invitados, así que por favor no dejen de asistir a esta celebración. ¿Alguna información que no sepa, Luis? ¿Todo bien así? La información va a estar en el chat de la iglesia. Okay. El resto de la información en el chat de los jóvenes. Todos los padres están invitados a participar. Así que jóvenes, los que regularmente no vienen los viernes, aprovechen este viernes, vengan, va a ser un tiempo especial, un tiempo de apertura del tiempo de Navidad. Y si Luis lo dice, es cierto, ¿ok? Así que aprovechenlo. Bien, hermano, qué bueno este tiempo. El domingo estaremos entonces a las 10 de la mañana. Si usted no es de los que acostumbra estar aquí a las 10, inténtelo. ¿Qué hacemos a las 10? Profundizamos más en la Biblia, estudiamos la Biblia por edades, por clases. Siempre es importante esto. Así que estamos invitados 10 de la mañana, clases bíblicas por edades. Y a las 11 de la mañana estaremos celebrando un culto similar a este, donde juntos vamos a estar alabando a nuestro Dios, vamos a estar meditando en su palabra y donde también podremos compartir unos con otros como hermanos en Cristo. Por último, quiero recordarle a los matrimonios. Anunciamos ya hace 2 domingos atrás que el sábado 14 de diciembre estaremos unidos con los matrimonios de la primera iglesia bautista hispana de Hialeah, celebrando una cena y un programa de fin de año para matrimonios, exclusivo para matrimonios. Y recuerde que la idea es que usted puede entrar a este sitio, a este link y apuntarse. Es sencillo, ya muchos lo han hecho. Si usted no sabe cómo hacerlo, acérquese a Leo, que es especialista en explicar cómo entrar a estos lugares. A ver si tiene que explicármelo a mí, Pero es sencillo, ya muchos lo han hecho, así que por favor no deje de ir porque no sabe cómo entrar al lugar y poder inscribirse, por favor, ¿ok? Así que recuerde, ese va a ser sábado 14 de diciembre, 7 de la noche. Llegue temprano para que pueda comer en tiempo, ¿ok? Vaya a ser cuando llegue se haya acabado todo. Y recuerde que nosotros vamos a estar llevando un postre, algún postre que usted quiera, vamos a estar llevando para este programa. Sería un buen tiempo para ya culminar como los programas de matrimonio este año, pero comenzar con nuevos bríos el año que viene. Tenemos grandes planes y queremos que el Señor nos siga bendiciendo. Por lo demás, hermanos, y antes de terminar, recordar que debemos orar por una larga lista de enfermos que tenemos. No vamos a enumerarlo aquí, pero tenemos un gran grupo de hermanos necesitados de nuestras oraciones. Hermanos, siempre ore como si usted fuera necesitado por la oración. Porque algún día, en algún momento, vamos a necesitar también que oren por nosotros. Por eso es tan importante que oremos de manera sentida, Y qué importante es las oraciones de los hermanos. Qué bien nos sentimos cuando estamos necesitados y sabemos que la iglesia está orando por nosotros. Eso nos da una fuerza tremenda. Porque dice la Biblia que la oración del justo puede mucho, tiene poder en el nombre del Señor. ¿Por qué? No porque rezamos una oración y tiene magia lo que decimos. Es porque al Dios al que oramos, el Dios al que oramos es todopoderoso. Todo lo puede y confiamos en Él. Así que de esta manera exhortamos a seguir orando por los enfermos y recuerden la misión que tenemos. Predicar el Evangelio a toda criatura. Hacer discípulos a todas las naciones. Ahí en el trabajo, en la escuela, ahora en las vacaciones de fin de año, cuando estemos por la calle, donde quiera que estemos, somos heraldos del Evangelio de Jesucristo. Terminamos en oración. Dios mío, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, te tenemos a ti a nuestro lado. Ahí con nosotros y en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Gracias porque así podemos enfrentar cualquier batalla. Ayúdanos, Señor, a ser fieles seguidores tuyos, dispuestos a dar nuestra vida por ti, si fuera necesario. Ayúdanos a tener pasión por las almas que no te conocen, por esos millones y millones de personas que se están yendo a una eternidad sin ti y necesitan de tu evangelio, Señor. Ayúdanos a apiadarnos de ellos, porque un día alguien lo hizo con nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Sé con los enfermos, tú sabes quiénes son, oh Dios. Tú sabes sus necesidades. Sabes las cargas que cada uno de los aquí presentes tiene, Señor. Tú conoces y pesas nuestros corazones y tienes todo el poder
para con un chasquido de tus dedos todo cambie en nuestras vidas. Por eso nos entregamos completamente a ti, confiando en que harás lo mejor para nuestras vidas. Guíanos, bendícenos ahora y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.